Hola, muy buenas, mi nombre es Ezequiel y en este día estaré realizando lo que vendría siendo la práctica 6 de gestión de usuarios, matrículas 250863 y estaremos realizando lo siguiente. Primero crear 6 usuarios de su preferencia siguiendo la nomenclatura de la práctica 1, primera letra del nombre, más apellido, luego crear grupo llamado estudiantes y otro grupo llamado prueba, añadir los usuarios creados a ambos grupos. Luego tengo que crear un nuevo usuario llamado profesor y un nuevo grupo llamado docentes. Debo habilitar los privilegios para ejecutar el comando sudo tanto para el usuario profesor como para el grupo docente, editando el archivo etc subers y añadir las entradas, habilitando los permisos de sudo al usuario y otra para cada miembro del grupo. Luego tengo que retirar los usuarios del grupo prueba y eliminar el grupo, y debo eliminar uno de los 6 usuarios creados. Entonces le puedo añadir uno de los 6 usuarios restantes al grupo docente, tras editar dicho grupo en el archivo sudoers y verificar si ese usuario obtuvo los privilegios de ejecutar sudo tras pertenecer al grupo. Y luego uno debe de cambiar la contraseña de los usuarios creados anteriormente. Ok. Lo primero que haré será crear 6 usuarios siguiendo la nomenclatura. Práctica 1, primera letra del nombre más apellido. La nomenclatura era SW más la matrícula. Entonces lo que voy a hacer es que básicamente pondré, como mi nombre es Ezequiel, pondré cada letra más el final de la matrícula, 0863 en este caso. Me explico. Un ejemplo. Crearé lo que vendría siendo los usuarios y usarán. Este es el comando en la terminal con administrador. Para tener administrador tenemos sudo, pero como ya estoy en root Kali, vamos a usar y crearé el usuario e. A pensar, sí, e. Primera letra del nombre, ok, e. Jiménez, luego, bueno, z. Jiménez, serán 6 usuarios y Jiménez, tengo ya y pondré L. Escribo E, me va a decir básicamente que el usuario ya existe. También puedo borrarlo del user e.jiménez. Lo que haré a continuación, espérense. Eso es para borrar los usuarios, este comando. Los crearé otra vez pero con directorio. En este caso utilizando el comando. Si antes utilizamos history, aquí tengo todos los comandos usados. Si antes utilizamos el user ahora añadiremos, lo haremos al revés, use add user punto. Sí, no puede tener punto. Entonces será add user. Le crearé una contraseña. Le pediré el full nombre. Simplemente omitiré estos valores y aquí pondré y seguiré con lo mismo. Z, Q, contraseña, U, I, y L.
Entonces, ahora si yo intento crear un usuario con estos valores, me dirá que efectivamente el usuario ya existe. Entonces, así ya hemos creado. Vamos a History. Hemos creado aproximadamente. Hoy creo un usuario más. Creamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, creo uno de más. Lo borramos. Ya. Entonces ahí ya tenemos los 6 usuarios creados. Ahora vamos a crear un grupo llamado estudiante. Crear un nuevo usuario o crea un grupo llamado estudiante y otro grupo llamado prueba. And group prueba. Entonces, que dice prueba. Aquí me está especificando que ambos no tienen ningún usuario. Estudiante. Entonces, si utilizo el comando id.ng, escribo el nombre de un usuario, me dirá a qué grupo pertenece usuarios y el grupo de Jiménez, o sea que él no está en ningún grupo. Entonces lo que haremos a continuación, una vez creados nuestros usuarios y utilizando el comando add group y creando grupos, en este caso pruebas y estudiante, la siguiente asignación será crear un nuevo usuario llamado profesor y un nuevo grupo llamado docentes. Entonces creamos el nuevo usuario. También podemos usar el comando group add, en este caso solo estaría add group y el nuevo usuario se llamará, bueno, primero el nuevo grupo, docentes, luego add user, el nuevo usuario será profesor. La diferencia entre el comando add user y user add es que uno nos crea un directorio y el otro no. En este caso el que crea el directorio es el add user. Como podemos ver, si digo cls-home, veremos que tendremos los directorios de cada uno de los usuarios creados. Eso es gracias al comando add user. Si solo usamos el user add, no les va a crear el directorio y eso tendrán que configurarlo de manera manual. Entonces, dice, debemos de habilitar los privilegios. Y aquí también podemos confirmar que los usuarios han sido creados. Debe habilitar los privilegios para ejecutar el comando sudo tanto para el usuario profesor tanto para el usuario profesor como para el grupo docentes, editando el archivo, etc. Entonces escribimos sudo. No es necesario, soy root, pero si no son root utilizan sudo. Voy nano, etc. sudo ers. Y aquí, it's meant to be a read only. Significa que, en teoría, aquí básicamente nos está indicando user privilege specificator. Nos está especificando los privilegios del grupo, del usuario, en este caso root, tiene todos los privilegios, todo de todo. Allow members of group sudo to execute any command. Entonces escribo sudo, todo. O sea, todos los que pertenezcan al grupo sudo podrán ejecutar todos los comandos. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es habilitar los privilegios para ejecutar el comando sudo tanto para el usuario profesor como para el grupo de docentes, editando el archivo. Entonces lo que haremos es al usuario profesor añadiremos los siguientes permisos: Base Selection. Y aquí le estoy indicando que el usuario profesor cat, comando cat nos permite ver lo que hay dentro de los archivos. Si voy, me tienes que especificar efectivamente que el usuario profesor, los privilegios, todo de todo. Entonces también me pide, aparte de eso, que el grupo, vamos bajando, allow members of group sudo to execute any commands. En ese caso,
todo lo que sean los miembros del grupo sudo pueden ejecutar todos los comandos. Aquí pondré el grupo que queremos que tenga todos los comandos, en este caso será docentes. Para el grupo editando el archivo. Ahora, debe habilitar los como para el grupo docentes y page selection including, ok. Bueno, ahora lo que debemos de hacer es seguir las siguientes especificaciones, y es que al grupo llamado estudiante vamos a añadirles todos los usuarios y al grupo prueba también. ¿Cómo? El comando, si estamos en root Kali, escribiré usermod y aquí especifico grupo, escribo el nombre del grupo, en este caso estudiante, y el usuario que quiero añadir, en este caso al grupo estudiante, y hago lo mismo con cada usuario. Si mal no me recuerdo, creo que borré el usuario I específicamente, sí, entonces solo añadiré el usuario L. Entonces acabo de añadir los, me falta uno, S, Q, I, L. 1, 2, 3, 4. Bueno, esperen. Para añadir el usuario I, el grupo estudiante. Como pueden ver, como el usuario fue creado, también me permite the warning. No borro el directorio de Jiménez, pero ya que, como pueden ver, como el usuario fue creado, ahora sí me permite moverlo para el grupo. El comando usermod es básicamente como para modificar los usuarios como los grupos. La especificación AG es para mover estudiante, o sea, es para mover en este caso al grupo estudiante el usuario, en este caso Jiménez. Y así es como nosotros básicamente modificamos o añadimos un usuario a un grupo. Usermod, especificación de G de los grupos, el nombre del grupo y el usuario al cual vamos a mover. Entonces también vamos a hacer lo mismo, pero con el grupo prueba. En este caso solo modificaré esta parte. Diré que quiero que esté en prueba. Quiero que el usuario Z esté en prueba. Quiero que el usuario U esté en prueba. Quiero que el usuario U esté en prueba. Quiero que el usuario I esté en prueba. Y que el usuario L esté en prueba también. Entonces, para verificar lo que acabamos de hacer, escribimos id ng y aquí nos dará los detalles del usuario. En este caso es Jiménez y tiene que decir en qué grupos está. Y como podemos ver, Jiménez está en prueba. Jiménez está en prueba. Espérense, dice que era un usuario llamado ID Jiménez. Aquí podemos ver, estás en prueba. Sí, efectivamente, groups Jiménez quien bajo prueba. Ahora si yo lo voy, tendrá que moverlo al grupo estudiante. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Estudiante Jiménez. Entonces si escribo IDNG Jiménez, me podrá mostrar que efectivamente con este comando, con esta especificación, podemos hacer que un usuario que movamos pueda estar en más de un grupo. Como pueden ver, si utilizamos el comando group
lo que hacemos es que movemos un usuario de un grupo al otro. Por eso nos aparecía acá, que simplemente estaba en prueba. Pero ahora, como pueden ver, Jiménez nos aparece también en lo que vendría siendo el grupo estudiante. La razón por la que hay otro grupo con su nombre es porque en Kali Linux, bueno, en Linux, cuando creamos un usuario, también se crea un grupo con el nombre del usuario. Entonces hacemos lo mismo con cada uno de los estudiantes. Z Jiménez, Q Jiménez, U Jiménez, I Jiménez y L Jiménez. Entonces, para comprobar, si un ejemplo, si este usuario, L Jiménez, está en ambos grupos, tanto en el grupo, tanto en el grupo prueba como en el grupo estudiantes, vengo y escribo su nombre, identification, ng, dame especificaciones del usuario, en qué grupos está, y como podemos ver está tanto en el grupo estudiante como en el grupo prueba. Ok, ya completamos lo que vendría siendo toda esa primera parte. Luego, creado un grupo profesor, creado un usuario profesor y un grupo llamado docentes. Ahora debemos habilitar los privilegios, eso ya lo hicimos. Tanto para el profesor como para el grupo docentes, editando el archivo. Ahora debemos de retirar los usuarios del grupo prueba y eliminar el grupo. ¿Cómo movemos los usuarios del grupo prueba? Bueno, aquí tenemos otro comando, user_del. Este comando, si escribimos el nombre de un usuario, borrará el usuario por completo. Ahora, si escribimos el nombre de un grupo, borrará el usuario de ese grupo. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a eliminar los usuarios del grupo prueba. Entonces, lo comprobamos con Jiménez. Le damos, user_del. Bueno, del user. Perdón. Entonces, si a continuación escribimos id ng Jiménez, efectivamente, no sé si lo probamos anteriormente, déjenme comprobar. Sí, Jiménez, nos aparecía que estaba en el grupo Jiménez, estudiante y prueba. Pero ahora cuando bajamos nos aparece que efectivamente ya no está en el grupo prueba. Entonces, seguimos con todos los usuarios. Z, Q, U, I, y L. Y ya habremos eliminado todos los grupos de todos los usuarios del grupo prueba. Comprobemos. Tenemos el comando groups y podemos escribir el nombre de un grupo y nos dirá si hay algún usuario ahí. Como pueden ver, groups no such user. Pero escribimos id ng, el nombre de algún usuario, en ese caso L Jiménez, y debe de aparecer que efectivamente no está en ese grupo. Entonces, para eliminar el grupo, simplemente escribimos del group prueba. Y si escribo groups prueba, group del prueba. Podemos ver group prueba does not exist. Efectivamente, el grupo prueba ya ha sido eliminado como usuario. Entonces, ya acabando de eliminar los usuarios del grupo y cada uno y eliminar el grupo, la siguiente tarea es debe eliminar uno de los 6 usuarios creados. En este caso, con el comando del user L Jiménez, acabamos de borrar el usuario Jiménez. Users, si escribimos root, no tiene que aparecer la. No, users L Jiménez. Bueno, eso no es el comando. Pero
para básicamente probar de que el usuario ha sido borrado. Escribimos id ng, si el usuario existe no aparecerá algo, si no, no. Efectivamente, hemos borrado lo que vendría siendo el usuario. Con el comando id ng se supone que aquí nos saldría los grupos a los cuales este usuario pertenece, pero como podemos ver, el usuario ya no existe. Entonces, ya hemos eliminado uno de los 6 usuarios creados. Ahora debo añadir uno de los 5 usuarios restantes al grupo docente. Tras listar dicho grupo, y verificar si ese usuario obtuvo los privilegios de ejecutar sudo tras pertenecer al grupo. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a mover user mode g. Primero verifiquemos id, que el usuario existe, no debemos borrar. ¿Y en qué grupos está? Está en estudiante y está en Jiménez. Entonces iremos usermod g, escribimos el nombre docentes y el nombre del usuario que queremos mover al grupo de docentes es Jiménez. Si escribo groups docentes id ng Jiménez, específicamente ya no dirá, vieron, ya no está en el grupo estudiantes, sino que está en docentes. Entonces dice uno de los 5 usuarios restantes al grupo docente tras listar dicho grupo en el archivo sudoers y verificar si este usuario obtuvo los privilegios de ejecutar sudo tras pertenecer al grupo. Lo que debemos hacer, tenemos dos opciones. La primera sería apagar completamente la máquina, o verifiquemos si hay un menú ls, si podemos loguearnos como el usuario de Jiménez. Ok. La razón por la que queda todavía el directorio es porque no lo hemos borrado, pero eso simplemente con mkdir borramos el directorio. Lo daremos ahora. Lo que intentaremos ahora será ver si podemos loguearnos como es Jiménez. Escribo Jiménez y su contraseña. Como pueden ver, ya nos hemos logueado como es Jiménez. Aquí pueden ver Jiménez. Somos el usuario. Escribo groups docentes. Entonces escribo sudo un comando sudo update sudo apt update. Como pueden ver, el usuario Jiménez acaba de ejecutar el comando sudo apt update de manera exitosa. Sinceramente estuve un poco nervioso porque eso no lo había probado antes, pero efectivamente ya lo probamos. Entonces, ¿qué me tocaría? Sudo comando fan. Bueno, no recuerdo cómo era el comando. Sudo help. Bueno, podemos ver que efectivamente el usuario Jiménez puede utilizar sudo. Y ya creo que es lo que nos toca ahora, ya que él pertenece al grupo de docentes. Debe añadir uno de los 5 usuarios restantes al grupo docente tras listar dicho grupo en el archivo sudoers y verificar si el usuario tuvo los privilegios de ejecutar sudo tras pertenecer al grupo. Entonces, ahora nos pide, debe de cambiar la contraseña de los usuarios creados anteriormente. Para cambiar la contraseña, utilizamos el comando passw. Nos dirá changing o cambiando la contraseña por Jiménez. ¿Se acuerdan que cuando... Bueno, sudo. A ver.
La contraseña ha sido actualizada exitosamente. ¿Se acuerdan que cuando entré solo escribí 3 dígitos? Porque esa era la contraseña. Vamos a probar si ahora son 3 dígitos. ¿Cómo? Vamos a poner otra vez el usuario. Y suponen que ahora la contraseña tiene que ser diferente. De Jiménez, la otra vez la contraseña eran 3 dígitos, pero ahora es más larga. Perdón. Al parecer sí que la contraseña es 3 dígitos. Déjenme ver. Uy. Passwd. Change password por Jiménez. Escribo nueva contraseña. Ok. Sudo passwd. Perdón, me pide la contraseña primero. Ahora sí escribo sudo passwd. Ok. Entonces, sudo su root es Jiménez. Como podemos ver, clear. New password. Dice que la contraseña se ha actualizado correctamente. cd. Bueno, perdón, exit. Con el comando contraseña se supone que reiniciamos la contraseña. Entonces lo que haremos será, para comprobar, intentaremos otra vez. Switch de Jiménez. Como pueden ver, la contraseña anterior ya no funciona. Efectivamente, si escribo la contraseña nueva y ya. Vamos, sudo su. Y haremos lo mismo con, es que no especifiqué el usuario, perdón. Haremos lo mismo con cada uno de los usuarios. Vamos, passwd Z Jiménez. Passwd. Debe cambiar la contraseña de los usuarios. Creó un usuario llamado profesor, no, profesor. Perdón. Passwd profesor. Passwd Z Jiménez. No, ya lo creé. Q Jiménez. Y así le vamos básicamente creando, modificando la contraseña de todos los usuarios ya creados. Passwd tenemos U y. Ahora no recuerdo cuál fue el que borré, así que cuando toque. Este fue el usuario que borré. Y con el comando passwd y el nombre del usuario, le cambiamos la contraseña a cada uno de los usuarios. Y ya hemos completado esta práctica de manera exitosa. Creamos los usuarios, creamos los grupos, movimos los usuarios de un grupo al otro, le dimos los privilegios de un grupo a otro, le dimos los privilegios al usuario, retiramos los usuarios de un grupo, eliminamos lo que vendría siendo los usuarios creados y añadimos los 5 usuarios al grupo docente tras dichar uno de los 5 usuarios al grupo docente y verificamos que efectivamente el usuario de Jiménez tiene acceso al comando sudo y eliminar la contraseña de los usuarios creados anteriormente. Ya eso vendría siendo todo de mi parte y ya eso es todo. Para mí ha sido un placer y muchas gracias.